El Banco Central de Estados Unidos no planea recortar las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria, debido a que los últimos datos muestran una falta de progreso en la reducción de la inflación, según dijo el presidente de la Fed, Jeremy Powell. ¿Cómo evolucionará la economía estadounidense si no hay recortes de tasas este año? Lo analizamos. Y para analizar este tema le doy la bienvenida a CNN Dinero a Ahmed Riesgo, estratega y jefe de inversiones de Insignio Financial Group, quien se encuentra en la ciudad de Miami. Gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es que no se bajen las tasas. ¿Es necesariamente una mala noticia teniendo en cuenta que la inflación está un poco alta, pero que el consumo no ha bajado? Bueno, claro, ese es el dilema que se encuentra el Banco Central americano, ¿verdad? Precisamente porque es tan difícil efectuar una política monetaria a donde el crecimiento se mantiene estable, pero a la misma vez el trend de desinflación sigue para abajo. Todavía tenemos confianza que ese trend a largo plazo de desinflación en Estados Unidos se va a mantener. Lo que hemos obviamente tenido algunos datos en los últimos 3 meses, en algunos números, en otros no. Quiero estar bien claro con eso, que por lo menos le va a causar el FED a decir, mire, la economía está bien, ¿por qué nos tenemos que apresurar y cortar las tasas antes de que sea totalmente necesario? ¿Qué puede llegar a pasar si la tasa finalmente se mantiene y no baja en el tiempo? Digamos, si la Reserva decide no bajar las tasas. ¿Esto necesariamente va a terminar perjudicando la economía o mientras más o menos se mantenga este esquema no va a haber mayores problemas? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo que aquí tenemos que distinguir entre la economía y los mercados. Yo creo que la economía está reflejando suficientemente fortaleza aquí en el corto plazo, por lo menos por los próximos 6 meses, a poder sostener este nivel de tasas. El mercado es otro asunto. Si el Fed no pudiera cortar las tasas como le ha estado señalando a los mercados desde ya más de 6 meses, entonces podemos seguir viendo un poco de debilidad en los mercados. ¿Y cómo ven justamente los mercados esta perspectiva? Porque después de este anuncio hubo algunos movimientos allí. ¿Esa va a ser la tendencia mientras no se mantengan, mientras no haya movimientos en las tasas? Bueno, es que de cierta forma le tengo que decir, los mercados estaban priced for perfection, como decimos en Estados Unidos, que tenían ya descontado una resolución de este tema perfecto, o sea, que el crecimiento se mantenga estable, pero que a la misma vez el tren de desinflación se mantenga y que el Fed pudiera cortar las tasas. Cuando los mercados están descontando una situación tan perfecta, cualquier desviación de esas probabilidades puede causar un poco de incertidumbre y la volatilidad que estamos viendo en las últimas semanas. De cierta forma, no es totalmente sorprendente que los mercados han reaccionado como han reaccionado. Podemos esperar un poco más de volatilidad sobre los próximos semanas y meses. Al fin del cabo, cómo se desemboca el mercado al fin del día va a ser pendiente a lo que sí la economía americana, sí o no, termina en recesión en los próximos 6 a 12 meses. ¿Qué pasa con los bonos? Recién hablábamos de los mercados, pero ¿qué puede pasar con los bonos en los próximos meses? Sí, los bonos de cierta forma yo creo que se han sobreextendido la venta, vamos a decirlo. Yo creo que las tasas han subido aquí bastante. Es posible que suban a 5%, por ejemplo, al bono de 10 años del Tesoro americano. Sí es posible, incluso estuvo a 5% a fines del año pasado. No creo que eso vaya a romper muchas cosas, pero en el mediano y incluso largo plazo veo el trend para las tasas hacia abajo porque van a pasar una de dos cosas con más probabilidad. O el mercado americano va a escapar la recesión, pero el Fed va a poder seguir o cortar las tasas un poco, lo cual quiere decir que el bono de 10 años va a caer un poco, o la situación más perturbante es que Estados Unidos entre en recesión y el Banco Central Americano tuviera que cortar las tasas mucho más que lo que el mercado está esperando. En los dos escenarios,
la tasa del bono de 10 años va a caer. La única situación a donde la tasa de 10 años, a donde esa tasa no va a caer, es si tenemos una inflación de nuevo. O sea, que el Banco Central tuviera que empezar a subir las tasas de nuevo. Y eso lo veo poco probable. ¿Qué? Recién mencionábamos un poco todo el esquema y lo que me queda por preguntarle es qué pasa con los bancos, sobre todo pensando en los bancos regionales, no los bancos tan grandes. ¿Cómo viven ellos toda esta situación y todo lo que puede desencadenarse producto de esto? Sí, bueno, lo que hemos visto es que los bancos regionales, los más pequeños, tuvieron una situación hace más de un año a donde tuvieron perturbaciones en esos mercados y vimos mucha volatilidad. Lo que hemos visto es que lo que ha hecho el Fed, especialmente el cambio de regla que hicieron, donde dejaron a los bancos hacer un mark to par en vez de mark to market para los bonos que esos bancos tienen en el balance sheet, los ha permitido a seguir actuando y funcionando de una forma bien estable. Obviamente, a este nivel de tasas, algo se puede romper, pero yo creo que tuviéramos que tener una subida de tasas de aquí aún más para que vuelvan a ver algunas de las perturbaciones que vimos en los bancos hace un año. Pensemos ahora en el ciudadano de a pie. Quiero pedirle algunas recomendaciones para ellos, para los que quieren invertir, para los que están pensando quizás en comprar una casa. ¿Es momento de tomar una hipoteca? ¿Es momento de invertir? ¿Mejor ser más cauteloso? ¿Qué recomendación les puede dar a ellos? Sí, creo que ahora no es el tiempo de hacer apuestas muy grandes en una dirección, porque como les mencioné, mucho va a depender si Estados Unidos entra en recesión o no, pero a donde sí vemos oportunidades es en añadir hedges a los portafolios. ¿Y a qué me refiero? Los hedges en este caso van a funcionar si la inflación vuelve a subir, si ese escenario que yo le mencioné anteriormente que no le demos alta probabilidad, pero sí lo tenemos que tener en mente, que la inflación suba, vamos a tener varios sectores que actúen bien. Y esos vienen siendo el oro, los commodities en general, ¿verdad? El petróleo, los metales industriales y otros activos que están atados a la inflación. Eso es a donde yo estuviera poniendo nueva plata hoy día. También en algunos sectores defensivos que están bastante baratos, como por ejemplo los utilities. Por último, le pregunto, pensando en quien está fuera de los Estados Unidos, ¿cómo impacta todo esto a quienes están fuera de los Estados Unidos? Porque hasta ahora hemos hablado dentro de los Estados Unidos, pero fuera de los Estados Unidos, ¿cómo impacta la situación en los mercados fuera de los Estados Unidos? Sí, bueno, estamos viendo que Europa, por ejemplo, está en un punto de inflexión. Yo creo que es posible que el crecimiento en Europa desde ahora adelante entre un poco mejor que lo que hemos estado esperando. También estamos viendo que la economía en Japón y otros mercados están funcionando bastante bien, están creciendo, lo cual quiere decir que una caída en crecimiento de Estados Unidos, incluso una recesión leve, no creo que va a impactar la economía mundial de la misma forma. Acuérdense que China, por ejemplo, todavía está creciendo a más o menos un 4%, que no son números altos para China, para lo que hemos visto en los últimos 10, 15 años saliendo de China, pero todavía están contribuyendo bastante al crecimiento global. Esto es todo para decir que, en resumen, el dicho viejo es que cuando Estados Unidos se estornudaba, el mundo entero le daban resfríos. No creo que es el caso ahora. Creo que obviamente va a doler para el crecimiento global, pero una recesión incluso leve en Estados Unidos puede ser más mitigada por crecimiento en otras partes del mundo como China, Europa, Japón y otros mercados así. Ahmed, gracias por estar con nosotros. Era Ahmed Riesgo, estratega y jefe de inversiones de Insignio Financial Group. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. Un placer.